diseñadores de políticas públicas compartimos hoy el desafío de transformar el sentido del derecho a la educación en nuestro país. La escuela secundaria argentina nació con una matriz marcadamente selectiva, pensada para una minoría. Si bien la obligatoriedad de la Ley 26.206 interpeló esta estructura histórica, la normativa por sí sola no desarma la inercia del sistema. Claudia Romero describe minuciosamente el ADN tradicional del nivel, es decir, un formato selectivo, una matriz curricular rígida y una cultura fragmentada. Advierte que la obligatoriedad, produjo una democratización aparente. La matrícula creció y se diversificó, pero convive con formas de exclusión como el ausentismo, la repitencia, el abandono o la inclusión sin calidad. En términos de política pública, la escuela dejó entrar a quienes antes mantenía afuera, pero no transformó las condiciones internas que producen la desigualdad. Esta tensión profunda entre ampliar el acceso formal y transformar las instituciones reaparece también en el nivel superior. Frente a marcos internacionales que defienden este derecho, como la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, hoy advertimos una creciente mercantilización y financiarización universitaria en la región. En Argentina, la notable expansión del nivel superior universitario en las últimas décadas convivió con el fenómeno de la inclusión excluyente. El ingreso masivo de nuevos sectores sociales no fue acompañado por las condiciones institucionales necesarias para poder sostener su permanencia, explicando así un alto grado de abandono, sobre todo en el primer año. Y entonces vale la pena preguntarse, ¿qué implica una democratización real? Bueno, implica diseñar políticas que articulen tres dimensiones simultáneas basadas en lo que planteó Fraser: la redistribución de recursos, el reconocimiento de diferencias culturales y la representación efectiva de los sectores excluidos. No debemos esperar una reforma integral para alterar este ADN. Casos concretos como las nuevas escuelas secundarias universitarias, tanto de la UBA como de la Universidad Nacional de Quilmes, como de la Universidad Nacional de San Martín, demuestran que es posible articular tempranamente ambos niveles y construir así organizaciones no elitistas, modificando el formato escolar. Nuestro reto político es pasar de la obligatoriedad normativa a la justicia educativa sustantiva, que garantice el derecho a la educación tanto en el nivel superior como en el nivel secundario. Muchas gracias. Pero ahora quisiera detenerme en una pregunta que suele quedar al margen del diseño de las políticas públicas educativas, y es ¿qué sucede cuando las condiciones materiales que hacen posible enseñar se deterioran sistemáticamente? Los paros docentes, los reclamos por reposición salarial, las denuncias por la quita del FONID o la falta de insumos en educación técnica que se multiplican en cada provincia del país no son hechos aislados. Para comprenderlo necesitamos abandonar la categoría de rol docente, que es esa figura que alcanza una vocación o conjunto de conductas esperables, y pensar en términos de puesto de trabajo. Esta distinción, que la recuperamos de la ficha de la cátedra del Seminario de Problemas Históricos Políticos de la Educación en UNAM, no es semántica, tiene consecuencias políticas directas. El puesto de trabajo integra tres dimensiones concretas: la carga física, mental y psicoafectiva, la responsabilidad social de acompañar la formación de las nuevas generaciones y la complejidad de una tarea que no se reduce al tiempo frente al aula únicamente. Cuando el Estado recorta el FONID, no está ajustando un ítem presupuestario, está degradando las condiciones materiales de un puesto de trabajo complejo y exigente. Eso tiene consecuencias directas sobre la calidad del derecho a la educación que señalábamos antes. Ahora bien, el deterioro no es nuevo ni casual. Gabriel Carrizo nos ofrece una clave histórica que los equipos de gobierno no pueden ignorar. Durante los años 90, el discurso del neoliberalismo pedagógico construyó una figura del docente flexible, autónomo y profesionalizado, que en los hechos habilitó la degradación de los derechos laborales conquistados. Se cuestionó la antigüedad, la estabilidad en el cargo y la junta de clasificación. Y el colectivo docente fue reposicionando discursivamente. El agente de cambio, como se lo pensaba en los años 80, pasó a ser señalado como parte del problema educativo. Este desplazamiento no fue inocente. Legitimó recortes y dificultó la construcción de consensos. Hoy mismo, ese esquema discursivo reaparece cuando se presenta el ajuste educativo como modernización o eficiencia, mientras se financian las condiciones reales de enseñanza. Pero hay una dimensión normativa que también necesitamos poner sobre la mesa. Partiendo del texto de que regula los estatutos docentes, este nos recuerda que los estatutos no son normas técnicas neutrales, son cristalizaciones históricas de relaciones de poder. Son el resultado de décadas de organización y lucha del colectivo docente frente al Estado como empleador. La estabilidad en el cargo, la junta de clasificación, el escalafón por antigüedad no son privilegios corporativos,
son garantías que protegen la autonomía pedagógica frente a la arbitrariedad política. Cuando hoy se descuenta el salario por días de huelga, cuando se judicializa la propuesta, se quitan licencias gremiales, no se está respondiendo a un conflicto puntual. Se está poniendo en juego la tensión estructural entre democratización y control que atraviesa la regulación del trabajo docente desde su origen. Ahora bien, ¿qué implica todo esto para el diseño de la política pública? Mensaje central. El conflicto docente no es el problema, es una señal del problema. Gestionarlo exclusivamente de la confrontación o la judicialización tiene un costo político y social que termina pagando el propio sistema educativo. La única salida sostenible, creemos, es atender las condiciones del puesto de trabajo, salario real, estabilidad, insumos, infraestructura, como variable estructural y construir canales de diálogo con las organizaciones gremiales y políticas que reconozcan la legitimidad de la negociación colectiva. Si la escuela secundaria y la universidad van a garantizar el derecho a la educación que describió anteriormente mi compañera, necesitamos docentes que enseñen en condiciones dignas. No hay democratización real sin condiciones reales de trabajo. Muchas gracias. Colegas de los equipos políticos técnicos del país, buenas tardes. Frente al diagnóstico de ajuste que han planteado hace unos instantes mi compañera y mi compañero, creemos que la gestión pública no puede quedarse solo en la crítica. Hay que avanzar con propuestas concretas que ya funcionan, por ejemplo, en el territorio. Los datos y los estudios nos marcan el camino. Por un lado, para que el paso de la secundaria al nivel superior no sea tan abrupto, el informe de Andrade y Schneider sobre las escuelas universitarias demuestra que una articulación temprana mejora el ingreso. Por otro lado, para combatir la exclusión de jóvenes, los diagnósticos de Montes, Picas y Ziegler respaldan la necesidad de fortalecer programas de reingreso, como el Plan Fines o el programa Envión. Son herramientas de gestión probadas que el Estado debe escalar, fortalecer y seguir invirtiendo. Pero como decisores políticos, sabemos que ingresar al nivel superior, inscribirse, no alcanza. Como advierte Masrocha, sí, abrimos las puertas de los institutos sin financiamiento no tenemos permanencia en ese financiamiento, no se piensa en ello, caemos en una inclusión excluyente. La justicia educativa, como señala Romero, exige sostén material, becas, potenciar el rol de los centros de estudiantes, los consejos académicos institucionales, las iniciativas territoriales básicas como los bancos de apuntes o diferentes propuestas que van a tener que ver con el adentro de la institución, pero que también necesita del respaldo económico. Un ejemplo vivo de esto es el profesorado virtual de la UNSAM. Esta experiencia demuestra que el derecho a la universidad se defiende con políticas democratizadoras, tanto en la institución como en el aula. Pero como técnicos tenemos un desafío. Hoy la virtualidad está mediada por tecnologías, pero los diseños pedagógicos se siguen pensando con la lógica de presencialidad tradicional. Democratizar el aula hoy implica que adaptemos los formatos, los tiempos y las evaluaciones, la realidad del estudiante que trabaja o cuida familias. Solo transformando esa matriz pasaremos de una democratización aparente a una democratización real en nuestro sistema educativo. Gracias. Articular y financiar de forma sostenida las experiencias de inclusión que ya existen. Las becas, el CAI, el Plan Fines y la articulación universitaria, integrándolas en una planificación nacional. Dignificar el puesto de trabajo docente atendiendo salarios, estabilidad, infraestructura e insumos, entendiendo que el trabajador de la educación no puede ser la variable del ajuste. Construir canales de diálogo con las organizaciones gremiales, reconociendo la negociación colectiva en lugar de judicializar o desgastar la protesta. Solo a través de estos tres ejes articulados podremos pasar de una democratización aparente a una democratización real e igualitaria de nuestro sistema educativo. Muchas gracias.